Estuvimos viendo hace 15 días que Dios estableció la paternidad por diseño, pero también necesitamos reconocer la paternidad por función. Cuando las personas vienen de los encuentros, siempre en la noche, en las semanas siguientes, que los tenemos en la noche de impartición pastoral, y me siento en las mesas con ellos, con los nuevos creyentes que llegan, siempre les hago una pregunta: ¿qué fue lo que más te impactó y te tocó en el encuentro? ¿Y sabe cuál es el tema? Que casi el 95% de las personas dicen: este fue el tema que más tocó mi vida. ¿Sabe cuál fue? El amor del Padre. Jesús me acerca al Padre. ¿Por qué es un tema tan importante? Porque es un tema que toca tan profundamente nuestro corazón en los encuentros. Porque vivimos día a día donde no entendemos, número uno, como hombres, como varones, el diseño de lo que Dios ha puesto en nosotros como papás. Lo segundo es las malas funciones que hacemos en ese diseño como padres. Y entonces nuestros hijos son afectados por diversas circunstancias. Nuestros hijos sufren de falta de identidad. Nuestros hijos sufren de condiciones de temor, de inseguridades. Nuestros hijos adoptan, por la falta de un modelar correcto de la paternidad, nuestros hijos adoptan inseguridades, pero sobre todo adoptan condiciones como es el corazón huérfano. El pastor Daley nos estuvo hablando hace 8 días sobre el corazón huérfano. El corazón huérfano. Y en Romanos 8 dice que el Espíritu está clamando, el Espíritu dentro de nosotros está clamando: Abba, Padre. Abba, Padre. Los grandes problemas que está viviendo hoy la sociedad, según los análisis y las estadísticas, tienen que ver con la ausencia de papá en casa. Y cuando hablo de la ausencia, no solamente es física, sino que también es la ausencia emocional. Porque papá y también mamá pueden estar viviendo con los hijos, pero están ausentes de casa. Esta semana estuve en una reunión con la gobernadora y decían algo que les abrió como la boca y les pareció maravilloso. Y era lo siguiente: nuestro gobierno se está comprometiendo con extender la hora de estudio de los chicos, de los niños. Y es que vamos a pasar de jornada única a jornada extendida. Y estaban anunciando que ya los hijos no estarían solamente hasta las 1 o 2 de la tarde en los colegios oficiales, sino que estaban hablando de que ahora el gobierno quería tener un horario más extendido, y era tener los hijos hasta las 6 de la tarde. Y yo decía, ¿bueno o malo? Pues sabemos que en muchas circunstancias de los padres tienen que trabajar ambos. Pero yo quiero desafiarles más adelante en un modelo bíblico, en el modelo bíblico, de cómo poder levantar a nuestros hijos más cerca. Porque la Biblia dice, en Malaquías termina diciendo lo siguiente: que Él volverá el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y eso no solamente tiene que ver con pasar hoy en día lo que dicen, pasar tiempo de calidad. Tiene que ver con pasar tiempo con los hijos. Y necesitamos volver a redescubrir el diseño de Dios, orar a nuestro Dios y volver de una manera radical
para que nuestros hijos en la mayoría de tiempo puedan estar cerca a la figura de papá y la figura de mamá. Dios, si pone un diseño, Dios también da la estrategia para que ese diseño se dé. Escúcheme esto. Si Dios da un diseño, Dios también da la estrategia para que ese diseño se dé. Las estadísticas mundiales, tengo varias, muestran la influencia de la vida de un padre para con sus hijos. Y quiero mostrarle algunas. Dice que nuestras cárceles están llenas del 70% de hijos sin papá. El pandillismo, el abuso de consumo de sustancias psicoactivas son comunes en hijos cuando no está el papá en la casa. El 85% de los niños con problemas de comportamientos en los colegios son de hijos sin papá. El 71% de los niños que no terminan la escuela vienen de hogares sin ausencia de padres. Pero lo más terrible es esto. En todo el mundo, incluso en las comunidades cristianas, las tasas de divorcio han aumentado en el 87%. Y esto incluye la iglesia cristiana. Madres solteras que luchan con la falta de finanzas y crianza de sus hijos adolescentes. ¿Por qué enseñar esto? ¿Por qué volver a esto? Porque los análisis también dicen que los padres, cuando son invitados a los colegios, a la escuela de padres, su asistencia es casi mínima, ¿cierto, Pau? Mínima. Entonces estamos en una crisis de la paternidad. Entonces, ¿consideran ustedes que es importante como padres tomar una enseñanza de estas? Sí. Usted puede decir, pero es que yo todavía soy soltero o soy soltera. Pues quiero decirle que estás en un buen momento, porque no tenemos que esperar convertirnos en padres para aprender a ser padres. O usted puede decir, bueno, yo soy una mamá soltera. Pues todavía puede haber, a mí me gusta una palabra que usa la pastora Gisela. Yo le digo, pastor Gisela, ¿usted se va a casar? Y ella me dice, yo no cierro las puertas que el Señor ha cerrado. Que el Señor no ha cerrado. Entonces necesitamos, desde cualquier esfera, y quiero hablarle a las madres que de pronto se encuentran sin su esposo. Su esposo no es cristiano, su esposo la dejó o tuvo un divorcio. Pasa. Pero el entender estos principios, lo primero que hacen es reorientar tu corazón. Porque yo escucho de muchas madres que están levantando a sus hijos y muchas de ellas influyen negativamente hacia el rol de su papá. Entonces, estas enseñanzas lo que nos ayudan es a poder traer también sanidad y restauración. Entonces, vamos a repasar rápidamente. Vimos padre por función, ¿cierto? Vimos padre por función, padre por diseño, empezamos por ahí. Estuvimos viendo la autoridad que el padre protege. No, perdón, espérate, yo me organizo acá. Ya. En padre por diseño, vimos que Dios se manifiesta y se expresa en la paternidad, en la Trinidad. Vimos que Dios por diseño se revela su paternidad al crear hijos que revelan su imagen y los invita a que se reproducen y se multipliquen para extender una cultura de adoración. Y vimos que la paternidad está para ejercer influencia. Y estuvimos hablando de Abraham,
aquí les voy a dar una cuñita. Cuando Dios llama a Abraham en Génesis 12, el 1 al 3, Dios llama a un hombre para crear una nación, para establecer una nación. Y le da 4 promesas. La primera promesa es una promesa de legado, la importancia del legado. La segunda promesa que le da en Génesis 12 es la promesa de productividad. Dios desea, y dentro del diseño que Dios pone para el hombre es la productividad. Pero también le da una promesa de influencia y de honor. Pero en Génesis 12 también le da una promesa de protección. Estuvimos hablando del Padre por función y estuvimos hablando de el Padre protege. Lo primero que protege es crear hijos libres y estuvimos hablando del principio de la autoridad. Si usted no ha visto esta enseñanza, la dimos hace 15 días y está en YouTube. El Padre enseña y trabaja en la vida de los hijos el autogobierno, la conciencia, la disciplina correctiva y restaurativa, y hablamos de la autoridad delegada. Estuvimos hablando también del Padre que ama. Es un repaso para ponerlos a todos. El Padre que ama. Y estuvimos viendo que el Padre modela su corazón de líder, siervo, amoroso y sacrificial al modelar el trato con su esposa delante de sus hijos. Vimos que el Padre ama creando un ambiente de perdón y de reconciliación, y vimos que el Padre que ama rompe las barreras, los muros en la vida de sus hijos de orfandad y de la falta de aceptación por logros. Vamos a ver y a profundizar en esta tercera. El Padre direcciona. Permítanme hacer algo. Quiero saludar a todas las personas que nos están viendo por internet, pero especialmente le prometí a mi hija que está enfermita en cama que la iba a saludar. Anita, un besito. Dios te bendiga. Aquí te estoy saludando como te lo prometí. Ella me dijo: papá, voy a escuchar tu prédica, pero me saludas. Entonces está en la casita. Entonces, el Padre que direcciona. Vamos a mirar un poco más el Padre que direcciona. Proverbios 29, 18. Donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Uno de los papeles que debe asumir el varón como padre es proveer visión para su esposa, pero también proveer visión y dirección de la casa con los hijos. Dice la Biblia que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo podrá gobernar la iglesia, o cómo podrá gobernar una alcaldía, una gobernación, una nación? Entonces es un estándar bastante alto cuando se nos invita a que podamos traer y proveer gobierno sobre la vida de nuestros hijos, y tiene que ver con dirección. Lo segundo que quiero dejarle como principio en el corazón de cada uno de los padres es que los padres estamos para estimular, animar, incentivar el diseño que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de ellos. Y cuando le hablo del diseño, es que Dios le ha dado una particularidad, un llamado específico. Y en el Ágape de este mes está saliendo un tema que dio la apóstola hace 3-4 semanas, de la iglesia como influencia para la nación. Y la influencia que tenemos que hacer principalmente tiene que ver también con el lugar o la asignación específica donde Dios nos ha puesto. Y es lo que llamamos nuestra vocación, nuestro llamado. Entonces, una de las cosas que necesitamos modelar desde la infancia, la adolescencia o la juventud de nuestros hijos, tiene que ver en que ellos deben entender que tienen un llamado específico por Dios. Y ese llamado específico es lo que conocemos también como el lugar de trabajo o de influencia. Y necesitamos entender que el trabajo no es una maldición,
que el trabajo es adoración. ¿Cuántas mamás adoran 3 veces al día preparando la comida en su casa? A ver, ¿usted no cocina? Una de las mujeres puritanas decía: aquí se adora 3 veces al día. Y ella decía que adoraba al Señor cuando preparaba los alimentos. Necesitamos ver nuestro trabajo como algo que representa vida de adoración, no solamente una expresión musical. Entonces necesitamos crear la escultura de adoración por medio de la vocación y el trabajo a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el trabajo es una extensión del legado de Dios, de ejercer mayordomía. Ejercemos mayordomía. Dios nos puso en la tierra para ejercer mayordomía. Y quiero decirle que los que tenemos hijos pequeños, les animo a que les envíe al campamento, porque vamos a estar trabajando un tema de mayordomía, pero paralelamente también vamos a trabajar un tema de mayordomía con los papás, porque podemos enseñarle a los hijos mayordomía, pero de pronto los padres no ejercen una sana mayordomía. Entonces, mayordomía desde la labor que realiza cada padre. Que les quede claro a todos, yo tengo una misión como papá, junto con mi esposa, y es que mis hijos puedan descubrir su esfera de influencia. Y cuando le hablo de romper con condiciones, porque hemos tenido algunos conceptos cerrados por muchos años, por siglos, de creer que hay cosas que son más sagradas unas que otras. Entonces a veces creemos, y yo lo he tenido claro en mi vida con mi esposa, que mis hijos principalmente lo que deben descubrir es el diseño único que Dios les ha puesto. Y yo no espero que mi hijo se me convierta en un pastor, en un apóstol, en un profeta. No lo espero, a menos de que Dios lo haya dado. Pero lo que yo sí espero con mi esposa es que mis hijos puedan descubrir el diseño único desde cualquier esfera. Y desde los años, desde los 15, 16 años, hemos empezado a trabajar con Daniel Felipe, involucrarnos directamente en la vida de él, en sus habilidades, en sus competencias. Pero ahora tenemos el desafío con nuestra hija Ana Sofía, y es poderle ayudar a que esa pasión única que Dios ha puesto en ella, ella pueda desarrollarla. Ana Sofía tiene una vocación por la enseñanza, por los niños, ama a los niños, ama trabajar con los niños, cuidarlos. Ella nos habla de que quiere tener una fundación, de que quiere trabajar con niños especiales. Y desde este año específico, pues no desde este año, desde años anteriores mi esposa la ha traído por todo el proceso de la iglesia infantil, pero también la queremos exponer mucho más desde ya, a que esa vocación única, esa pasión única que Dios ha puesto en ella, la pueda desarrollar. Entonces aquí viene el papel fundamental de nosotros como papás, y es que podamos entender que toda vocación es sagrada. Toda vocación es sagrada. No hay vocación ni de primero ni de segundo grado. Dígale al que está a su lado, toda vocación es sagrada. Dígale al que está a su lado, toda vocación glorifica a Dios. Si la hago de la manera correcta y conforme a su voluntad, pero toda vocación es sagrada. Entonces el Padre direcciona. Quiero darles un concepto de algo que hemos estado estudiando, y es que este año, el 31 de octubre, ¿qué celebramos? Halloween, arrepiéntase. No, este 31 de octubre celebramos, se conoce para algunos lugares como el Día de la Biblia, pero este 31 de octubre celebramos los 500 años de la Reforma Protestante. 500 años de la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, en Alemania, y trajo toda una revolución que vamos a estar compartiendo en los próximos meses también sobre esto, porque queremos unirnos
porque es un gran acontecimiento a nivel mundial y principalmente para la era de la historia de la iglesia, del cristianismo. Pero, ¿qué tiene que ver la ética protestante con la reforma? En los siglos XVII y XVIII, el evangelio vino y trajo transformación desde el componente bíblico, pero también desde el componente político y desde el componente económico. ¿Pero qué tiene que ver eso con mis hijos? Que hablarles de vocación, hablarles de trabajo, tenemos que enseñar que Dios ha creado un hombre económico. ¿Por qué? Cuando Dios crea, Dios le da una tarea de reproducir y de multiplicar. Y una de las palabras en el griego es la palabra oikos. La palabra oikos significa los de la casa. Pero la palabra oikonomía es la palabra la administración de la casa. O sea, economía es administrar la casa que Dios nos ha dado bajo sus leyes y sus principios. Pero es la misma raíz para la palabra ecología, que es el cuidado de la casa. Entonces necesitamos redescubrir y establecer de nuevo tres fundamentos claves de la reforma protestante y necesitamos inculcarla en el corazón de nuestros hijos. Y es que ellos sabían que la Biblia habla más de la palabra dinero que de la palabra amor o salvación. La palabra dinero, economía, es una palabra que Dios la establece bajo preceptos morales y leyes divinas, con el fin de prosperar una familia y prosperar una nación. Entonces, en la ética protestante vino un estudio en ese tiempo y en 1900, un hombre en 1800 y 1920, 30, hubo un análisis. ¿Por qué ciertas naciones eran más prósperas que otras? ¿Qué había detrás de ello que esas naciones eran tan prósperas? Y ellos descubrieron, este hombre, Max Weber, descubrió que dentro del pueblo cristiano, donde la reforma protestante estuvo, tomaron algo que fue la ética, el valor de no solamente ver el dinero como algo de subsistencia, sino como algo de productividad y de mayordomía. Entonces, uno de los reformadores, Wesley, lo definió en tres palabras que yo considero que debemos enseñárselas y ejercer acción en la vida de nuestros hijos, porque debemos proveer dirección con respecto al manejo y el dinero en la vida de nuestros hijos. Entonces, tres palabras claves de la reforma protestante con respecto a la economía y se la quiero simplificar a la vida de casa. Número uno era: trabaja todo lo que puedas. La segunda era: ahorra todo lo que puedas. Y la tercera es: da todo lo que pueda. Esta fue la fórmula que trajo mayor prosperidad a las naciones donde la reforma llegó. Y una de ellas fue cuando llegaron los puritanos a Norteamérica. ¿Cuál era la cosmovisión? ¿Cuál era la perspectiva con la que ellos direccionaban su vida y la de sus hijos? Eran estos tres principios. ¿Cómo levantar una nación libre, justa y próspera? Estos son principios. Vamos a mirar la primera y vamos a verla, cómo trabajarla con nuestros hijos. Algunos dirán: yo la he trabajado con mis hijos. Otros dirán: no la tenía tan clara, me faltaba este concepto. Pero mire el primero: trabaja todo lo que pueda. El trabajo rompe con los vicios de la ¿qué? Ociosidad, la holgazanería y la pereza. ¿Quién de sus hijos corre cuando usted le dice: vaya, atienda la cama? Vaya, arregle, vaya, limpie la cocina, vaya, trapee. ¿Cierto que no? Sea sincero. Entonces, uno de los principios que necesitamos trabajar es que el trabajo es parte del diseño de Dios.
Y que el trabajo no solamente es para sobrevivir o para consumir. Podemos tener una mentalidad de vivir y de modelarle a nuestros hijos que el trabajo, yo no sé, algunos, esta es la frase que más usan normalmente las personas: siquiera hoy es viernes, ¡ay, este trabajo me tiene harto! ¿Cierto? Y algunos dicen, otra vez lunes, que lo están haciendo con énfasis ¿en qué? En que les toca volver al trabajo. Entonces necesitamos modelar que el trabajo, en la esfera o en la función donde yo esté, el trabajo glorifica a Dios, el trabajo es adoración, el trabajo rompe con una condición en nuestro corazón que es la pereza y estar ociosos. El trabajo glorifica al Señor. El trabajo es extensión de la mayordomía de Dios. Dios trabaja. Dios en Génesis 1 trabajó, pero también continúa trabajando. Él está todavía ¿cómo diríamos la palabra? Está en el día a día con la creación. Dios no creó el mundo y lo echó a rodar como un relojero y que funcione como sea. Dios está ya vinculado con la creación. Jesús tuvo una vocación. ¿Y sabe cuál fue la vocación de Jesús? Carpintero. ¿Por qué? Porque tuvo un padre que le modeló trabajo. Deberíamos hablar un poquito. ¿Cómo creen ustedes que eran los muebles, las puertas, las ventanas, los closets? Bueno, en ese tiempo no creo que haya closet. Pero las cosas en madera que haría Jesús. Piense un momento. ¿Cómo cree usted? Piensa en Jesús como el oficio, su vocación de carpintero. ¿Cómo sería su trabajo? Porque en cierta edad, en la tradición judía de los hebreos, los padres cogían a sus hijos y una de las cosas que hacían era trabajar de la mano con ellos, enseñarle. Y este es el principio. Escúcheme esto. Hemos estado leyendo algunos artículos sobre las finanzas de Norteamérica, porque se dice que Norteamérica es uno de los países más prósperos que pudo haber y que se ha levantado. Pero una de las cosas que uno ve en Norteamérica es que uno siempre escucha las multinacionales, Apple, otra que usted conozca, etcétera, etcétera. Pero el 80% de la economía norteamericana, ¿sabe bajo qué premisa funciona? Economía familiar. Economía familiar, innovación, emprendimiento y empresa como familia. Lo que más se registra en los órganos económicos en Estados Unidos es la economía familiar. Acuérdese que yo le dije hace rato que si Dios pone un diseño, también da la función para que se pueda vivir eso. Ese patrón, esa dinámica. Y tiene que ver con la economía familiar. En el mes de septiembre vamos a tener a una conferencista magistral, Catherine Dunn, y ella nos va a hablar sobre educación y familia. Y ella nos va a hablar un poquito sobre este concepto, de cómo se puede cumplir el rol, pero cómo también desarrollar dentro del diseño de Dios economía familiar. Porque necesitamos encontrar el patrón. Entonces, Jesús trabaja. El hombre fue hecho para trabajar. No podemos ver el trabajo como una maldición. El trabajo glorifica al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que somos colaboradores de Dios en su empresa. O sea, mi empresa o mi profesión para la extensión del reino de Dios. ¿Cómo crear ese corazón en nuestros hijos? Pues primero, iniciar dándoles tareas pequeñas. Tareas pequeñas como ¿cuáles? ¿Cuáles pone usted en su casa? Piense un momento. ¿Cuáles tareas hay que hacer en casa? Hay que barrer, hay que tender la cama, hay que cocinar, hay que sacar la ropa de la lavadora, hay que colgarla, hay que sacar al perro a que haga popó afuerita. Y son tareas que empiezan a crear una conciencia. Y ellos deben ver desde allí el trabajo. ¿Por qué?
Porque si no lo hacemos, creamos hijos ociosos y holgazanes. Otra de las cosas que necesitamos hacer es dejar de comprar todo capricho que nuestros hijos tienen. Necesitamos enseñarles a que la comida vale. ¿Sabe que nosotros, una de las tradiciones familiares nuestras es ir los 4 a mercar? Y nos gusta que se vea cuánto se paga. ¿Sabe cuándo les empieza a doler a ellos y valoran las cosas? Cuando a ellos mismos les toca pagar sus cositas. Mi hijo ya sabe que le duele. Como ya está ganando platica, yo le digo, ahora lo pagas tú, moderadamente. Pero una de las cosas es que ellos deben valorar. Yo no sé si a sus hijos les gustan las verduras, pero en la casa se come mucha verdura y quiero decirle que no todos les fascina la verdura. Necesitamos enseñarles el valor de la comida, del costo de la comida y valorar la comida. Porque la comida tiene un costo. Dejarse llevar por las modas. Entonces ellos deben empezar a ver en cosas pequeñas. Una de las cosas que necesitamos enseñar es cómo hacer pequeños préstamos con nuestros hijos. ¿Cuántos de sus hijos van para el campamento? MSA. Ahora, ¿cuántos están vinculados con el proceso de cómo ellos están recogiendo fondos para el campamento? Porque sabe que allí es donde se crea el valor del trabajo. Entonces, mire que mi hija, yo lo dije hace 15 días, una de las acciones, y yo sé que ella le da risa, debe estar riéndose. Ella me dijo, papá, pues págame a mí la planchada. Págame a mí la planchada. Entonces me dice, anoche me dijo, ¿y será que todavía tienen más camisas para planchar? ¿A cómo se paga la docena? Pero yo le decía estos días a ella, charlando en el cuarto, yo le dije, todo trabajo es digno. Porque a veces hemos creado categorías de trabajo. Y yo le decía, todo trabajo es digno. Y está bien que lo hagas. Porque sé que Dios está formando en ti el corazón de servir, pero también de saber que eres productiva. Ahorra todo lo que pueda. Previsión para el futuro. Erradicar el consumismo desenfrenado. Proverbios 6, versículo del 6 al 8 nos hace una invitación. Mira la hormiguita. ¿O qué? ¿O perezoso? O sea, aquel que no quiere trabajar y que no hace previsión para el futuro. Dice que ella en una época almacena. Y aquí viene el principio del ahorro. Con los niños en el campamento vamos a trabajar algo que se va a llamar los tarritos, les adelanto. Los tarritos del ahorro. Y vamos a ver qué tanto al salir del campamento salen quebrados o salen con productividad. Lo estábamos hablando con nuestra esposa, porque queremos levantar una generación que entiende el concepto de ahorrar, de tener provisión para el futuro. Entonces, ¿qué hay que hacer para poder ahorrar? Número 1, desarrollar una vida de virtud sencilla y moderada. ¿Estamos en contra de ser prósperos? No, de ninguna manera. Dios desea prosperidad, pero Dios también desea que seas buen mayordomo. Y necesitamos empezarlo a crear en nuestros hijos. El derroche que a veces se ve en nuestros hijos, en nuestra generación. Entonces necesitamos enseñarles ese valor fuerte del ahorro. ¿Cómo? Quiero darle una frase que para algunos no la conocen, y es una vida frugal. Busque en internet consejos para una vida frugal. Búsquela. Porque la Biblia, yo veo más en la Biblia una vida frugal que cualquier otra cosa. O si no, el ejemplo es el mismo Jesús. Porque hoy en día estamos tan inundados
de una doctrina de dinero, de que voy a comprar al Señor una ofrenda de 10 y dame 100,000, ¿cierto? Y no estamos en contra de los principios de las leyes universales de la palabra de Dios para prosperidad. Pero un equilibrio, un balance a enseñar es trabajar y ahorrar, hacer provisión. Muchos padres no pueden enseñar a los hijos esto porque ni siquiera hacen una lista de presupuesto. No la tienen. ¿Sus hijos conocen un presupuesto? Sus hijos saben, no podemos gastar, no podemos ir a comer cada 8 días a los restaurantes porque necesitamos ahorrar para las vacaciones. Y cuando le hablo de vacaciones le estoy hablando, así váyase papance a comer su huevo con arroz que no se comió un domingo en la casa. Se lo digo porque nosotros lo hacemos. Claudia siempre me enseñó algo. Podemos disfrutar la vida de una manera sencilla. Podemos disfrutar la vida. Porque el consumismo no es felicidad. El consumismo no es felicidad. Entonces, hágase la pregunta hoy. ¿Cómo voy a poder modelar una economía sana cuando mi nombre me da pena que me lo pregunten en un centro comercial, cuando me dicen quiere una tarjeta y su número de cédula? Porque lo primero que le van a averiguar es el data crédito. Y resulta que usted está en data crédito, en la CIFIN, en todo lo que exista. Necesitamos construir una vida de ahorro, de aprender a ahorrar. Me gusta lo que hacemos acá como empleados. Hemos hecho una cadena de ahorro, ¿cierto, Lorena? Lorena es una de las administradoras de la cadena de ahorro. Y necesitamos aprender a ahorrar poquito a poquito, pero creemos esa cultura. Los hijos hoy en día quieren todo rápido. Y necesitamos aprender a que ellos vean el poder, la fuerza de lo que es trabajar y lo que es ahorrar. Consumir mucho no nos hace feliz. Contentamiento, erradicar la envidia y el desperdicio. Esos hijos, ahora yo sé que muchas mamás se van a identificar conmigo. Te lo tragas todo. Pero ellos deben ver la bendición de poner los alimentos y de poder ver, cuando oramos por los alimentos, que Dios ha sido la fuente de provisión en nuestra casa, que hubo trabajo para que esos alimentos estuvieran allí. Pequeñas cosas hacen grandes familias, pequeñas cosas. Entonces, erradique la envidia, que porque el amigo tiene PlayStation, que porque el otro tiene carro, tiene moto, entonces a veces salimos como padres desenfrenados a dar caprichos que en vez de hacerle bendición le hacen daño a nuestros hijos. El cuarto dice, ¿qué sucede cuando se practican las virtudes del trabajo esforzado y la frugalidad? ¿Qué sucede? Se queda riqueza y capital. Hoy en día estamos viviendo una economía de un Estado donde el Estado quiere dárnoslo todo. Y eso es lo que se llama socialismo y comunismo. Cuando uno va a la Biblia, uno siempre ve que Dios está dando capital. Siempre está entregando capital. Siempre está viniendo a darte 5 monedas, 10 monedas. A todos les dio de a una. Y viene a mostrar algo. La producción que el hombre hace con ella. Entonces, Dios nos ha dado algo, y es que al hombre le ha dado la capacidad de imaginar, de crear. Este año que viene y el próximo queremos trabajar mucho con la parte de la innovación, el emprendimiento, la empresa familiar, porque Dios desea levantar la prosperidad, y no solamente es a través, y no quiero que me malinterprete, no solamente es a través de una ofrenda y esperar mágicamente que algo suceda. Es también a través de la capacidad que Dios nos ha dado de crear empresa, de poder hacer innovación. ¿Qué tienes en la mano? Porque necesitamos empezar a crear eso en nuestras propias vidas
y en la vida de nuestros hijos. Más adelante estaré hablando sobre esto. Da todo lo que pueda. El primero, ¿cuál es? Trabaja todo lo que pueda. Ahorra todo lo que pueda y da todo lo que pueda. ¿Contra qué cosa? ¿Contra qué trabaja el dar? Contra la vida egocéntrica, el hedonismo, todo para mí, solo para mí. Y nunca pensamos en algo. ¿Cómo qué? ¿Por qué dar la promesa de ofrenda de fe? ¿Por qué dar la ofrenda promesa de fe? ¿Cuántos de ustedes con sus hijos o con su familia se han sentado a hacer una promesa al Señor? Porque en la economía de Dios, Dios quiere bendecirnos. Pero también Dios quiere que hagamos uso equilibrado de lo que nos da. Entonces, ¿qué se cultiva con el dar? Mire lo que se cultiva: las virtudes de la benevolencia, la caridad, la generosidad y la compasión bíblica. ¿Cuántos han pensado ya en dar una camisa para el Amazonas? Mire, hermanos, hay camisas de 10,000, de 15,000 pesos. Y muy buenas. Y hay camisas para la venta. Entonces, trabaja, ahorra. Claro, a veces no podemos dar porque no tenemos, porque antes lo debemos todo. Entonces necesitamos empezar a equilibrar nuestra economía para poder tener, para dar, para poder estar en línea con los principios de la palabra de Dios. Y uno de los llamados fuertes que está en la Biblia por toda es el llamado de la iglesia de tener compasión, obras de caridad, generosidad, dar en los diezmos. Yo te hago una pregunta. Tu hijo apenas recibe algo, lo primero que piensa es en separar su diezmo. ¿Sabe que lo va a pensar si tú te has sentado a enseñarles? Si no, no lo va a hacer. No lo va a hacer, hermano. No lo va a hacer. Necesitamos enseñarle a separar que todo le pertenece a Dios. Que toda dádiva viene de nuestro Padre Celestial. Y que una parte que nos ha dado es devolvérsela a Él. Necesitamos enseñarles a dar porque evita que el codo se vuelva duro, la tacañería, la codicia y el egoísmo. Damos porque deseamos expresar la gratitud a Dios con nuestra vida y nuestras posesiones. Termino. El Padre direcciona. El Padre debe entender que cada hijo es una bendición. Sí, aún el hijo rebelde, el hijo que Dios nos ha dado es una bendición. El hijo lleva un nombre que Dios te permitió ponerle. Llámalo por su nombre. Ora al Señor porque te dé el nombre para tus hijos. Tercero, tu hijo tiene unas pasiones. Dios ha puesto unas pasiones únicas y especiales en ellos. Cuarto, tiene dones y habilidades. Quinto, ¿para qué? Para ser parte en la misión de Dios en su historia. Entonces, veamos un último hoy. El Padre provee. Corona de los hijos son los nietos y la honra de los hijos su padre. Escúcheme esta frase. Tus hijos llegarán a ser lo que tú eres. Entonces sé lo que tú quieres que ellos sean. Los padres estamos para proveer identidad y declarar propósito en la vida de ellos. Dios nos da el honor, el valor, la gracia de ser papás. Y yo se lo digo porque no vengo de una mejor familia. No vengo
vengo de una familia muy disfuncional. Vengo de una familia de grandes vacíos, de grandes huecos emocionalmente. Pero reconocí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. He podido ver lo que la Biblia dice. Todavía no soy perfecto. Todavía tengo demasiadas imperfecciones como padre. Pero me he comprometido con el Señor. Me he comprometido. Le escucho a mi esposa lo que todavía me falta. Ella es un valor. Las mujeres son un valor, un tesón para nosotros, para mostrarnos lo que todavía no estamos haciendo y debemos hacer. Y las mamás, madres están para no tomar la posición del papá. Si hay el faltante, estimularles, animarles, pero no tampoco para aplastarles a ella. Y una de las tareas fundamentales es que el papá da identidad, declarando su nombre, declarando palabras, promesas de Dios. Y quiero centrarme en este punto de un análisis que estuve estudiando. Ustedes ven que está en negrilla la palabra padre. La influencia del papá varón, del padre varón. Mírela en qué etapa es tan trascendental. No quiere decir que no sea en ninguna de las otras. Pero en la de 6 a 12, el padre afirma identidad en su sexualidad. Y en la etapa de los 19 a los 21 fortalece esa identidad. Esa es la etapa donde me estoy preocupando ahora con mi hijo Daniel. Porque a veces ellos empiezan ya como a buscar más a sus amigos, a querer salir con su parche. Y necesitamos acercarnos a ellos, buscar espacios, crear ambientes. Por eso para nosotros es muy importante salir de vacaciones juntos. Porque una de las tareas que hacemos en esos tiempos relajados es poder hablar de corazón a corazón con nuestros hijos. Y no somos los padres perfectos, se lo digo. Tenemos muchas imperfecciones. Pero amados, hay una gran falencia en el corazón de nuestra nación. Claudia nos invitó a orar hoy, porque mundialmente y específicamente en Colombia, casi cada departamento y cada ciudad, si usted va a la plazoleta Jairo Varela ahora, usted va a ver perversidad sexual. Si usted va ahora, perversidad sexual. Tenemos la responsabilidad de afirmar el corazón de nuestros hijos, de crear ambientes de confianza, de poder trabajar con sus luchas, con sus batallas. Pasemos tiempo juntos. Quiero 11:06 terminar esto. El Padre enseña. No, vamos a dejar el Padre enseña allí. Me quedan dos. El Padre enseña y el Padre es modelo. Quiero que se ponga de pie. Hoy quiero hablarle al corazón de la iglesia como un padre que todavía lucha por ser padre, conforme al diseño de Dios. Y a veces el diablo quiere venir a atacarnos por lo que todavía no hemos hecho correctamente o nos falta por hacer. Hoy Dios me dio algunos nombres que si están acá quiero que pasen acá adelante. Diego y Alejandra, vengan. Cristian, Loaiza, ven acá. Estuve orando al Señor por ustedes. Gonzalo y Paula. Una de las fotos que teníamos era Diego con sus 3 hijos sacándose moco. Eso es lo maravilloso de esa foto, me pareció tan linda. ¿Sabes, Cristian, que yo cuando te vi hoy recordé a tu papá? Rodrigo, el pastor Rodrigo.
Pastor Rodrigo fue un padre. Y yo siento que cuando te veo a ti, yo veo al Pastor Rodrigo. Yo veo un papá. Un papá que se quiere levantar conforme al modelo de lo que vio en su padre. Un padre perdonador, restaurador, amoroso, compasivo, servicial. Y Dios me dijo: dile a Cristian que lo va a hacer, que lo va a hacer. Bendigo tu vida, bendigo lo que todavía crees que no se ha logrado hacer, Cristian, y lo vas a poder hacer. Hay una unción de legado que no se ha echado a perder. Hay una unción de legado en ti, Cristian, y en tu generación que va a florecer. Y yo le hablo a ese legado como padre. Yo hablo a esa generación. Oh, Sharababaso. Espíritu de Dios, gracias por ministrar profundamente y avivar, Señor, tus promesas. Lo que le prometiste a este varón, Rodrigo Loaiza, yo lo llamo a existencia ahora. Yo lo llamo que venga la luz en Cristo Jesús. Rosito es un hombre querido y ministrale. Cuando pienso en ti, la gente dice: qué loco, 3 hijos tan jóvenes. Pero yo te admiro tanto, les admiro tanto. Y yo bendigo el concepto que tienen de la paternidad, el concepto de ser padres. Y yo declaro sobre ustedes y declaro sobre ti, porque yo siento que has estado como preguntándole al Señor cosas que sientes que son absurdas o que no se van a poder hacer porque sientes que es difícil hacerlo. Pero el Señor te dice: yo te ensancho con mi promesa de productividad. Y yo veo la empresa familiar, porque aún tienes algunas ideas que la gente dice: no lo puedo hacer, ¿cómo se van a hacer? Pero el Señor se va a revelar a tu vida como fuente de provisión y de orden. Y yo bendigo el rol que Dios te ha llamado junto con Alejandra. Yo les bendigo su generación, y van a hacer cosas que van a salir del molde. Como familia van a salir del molde y van a modelar un rol correcto en medio de su juventud. Yo les bendigo y les suelto con todo lo que el Padre ha deseado para ustedes. Cuando te vi cantar hoy, Paulita, yo te conozco desde que te ponían medias bordadas, y me gozó verte cantar, y me goza verte cantar. Pero entonces miro a Gonzalo, un hombre de superación. Y eso es lo que el Señor me quiere que te diga, que aprendas de tu papá. Porque Él saca del polvo y del muladar al padre que decide ser papá y modelar lo que el Dios quiere. Pero el Señor me dijo algo más de ti hoy, de tu producción musical. Lo que todavía no ha subido a tu mente ni a tu corazón son las cosas que Él tiene preparadas para ti. Así que prepárate para tu álbum musical. Prepárate.
prepárate, porque no solamente eres la extensión de algunas cosas que tu papá quiso hacer y no pudo hacer, sino que eres una extensión de esta casa. Eres una extensión de esta casa, Paulita. Te hemos visto crecer acá, correr acá. Y yo hablo a tu vocación y a tu llamado. Hablo a lo profundo que Él tiene sobre ti. Y yo lo llamo existencia, que tome vida. En el nombre de Jesús. Te bendigo. Buga, Buga. Buga no se puede ir sin la palabra de Dios para ustedes. La paternidad es un asunto biológico, pero también es un asunto espiritual. Y ustedes son parte de la extensión de la paternidad de esta casa. Y nos sentimos tan honrados de que hayan venido hoy, tan gozosos que estén acá. Y ustedes son la extensión del trabajo apostólico, misionero, evangelista que está haciendo Boris, Anita y María Eugenia. Entonces, lo que yo quiero decirles es que ustedes son hijos de la casa, son hijos de esta familia. Dios les ha puesto en un lugar, se llama la familia de la fe. Levante su mano, cierre sus ojos. Señor, soltamos identidad sobre ellos como familia. Que los vean como una familia. Señor, soltamos propósito, fructificar, multiplicación. Declaro ensanchamiento sobre ellos. Que ellos se ensanchan. Que ellos cumplen su propósito por el cual son establecidos en Buga, la ciudad, Señora. Declaramos orden y alineación con la voluntad de Dios. Declaro que familias se ponen en restauración y en orden. En Cristo Jesús lo declaramos y lo llamamos a existencia. El equipo que va para Amazonas el viernes y sábado, vengan acá. Chavita, Pamela, Sandra, Carolina, Giraldo, Diego, Carlos David. Es un gran equipo. Se unen a el equipo de Bogotá, de Bucaramanga, Sogamoso también, Ibagué. Y nos da mucho gozo enviarles. Levante su mano hacia ellos. Padre, declaramos que en ellos está el corazón del Padre para amar a toda lengua, tribu y nación. Señor, yo declaro sobre cada uno de ellos un ensanchar de la paternidad tuya para amar más allá de su corazón mismo. Amar a los ticunas, a los yaguas. Señor, que ellos puedan impartir en cada área donde van a estar sirviendo. Y ellos puedan revelar tu corazón, darlo a conocer. Bendecimos a cada uno de estos equipos que van de cada región, de cada ciudad, de cada nación. Declaramos tu protección y que tu presencia irá con ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Quiero hacer un último llamado. Tiene la libertad de salir, pero siento muy fuerte en mi corazón. Si tú sientes, no lo voy a limitar solamente a padre varón, sino también madre. Si tú necesitas venir y recibir ministración de Dios hoy,
baja acá. Si sientes salir, sale con libertad. El Señor te guarde, te bendiga. Pero quiero, junto con el equipo pastoral, orar porque Dios está trabajando en la cantera de nuestro corazón y nos quiere llevar a lo que solamente Él puede hacer. Entonces, si sientes bajar, vamos a cantar, a ministrar al Señor y vamos a orar un tiempo más con el equipo pastoral, profetizar sobre algunos. Yo te tengo en la lista. Cuando estaban orando por ti y tu encuentro con Estados Unidos, yo tuve una visión allá arriba. Y quiero que me mires, Gesán. Te vas a encontrar con Gesán Josué. Y te digo, va a ser el mejor momento de tu vida, Gesán. Va a ser el mejor momento de encontrarte con tu hijo, porque va a haber un manto de sanidad y de restauración tan profundo, porque Dios ha estado trabajando profundamente en tu corazón y va a venir un bálsamo de ese encuentro. Va a venir un bálsamo de restauración, de perdón, de aceptación, de afirmación. Así que yo bendigo este tiempo y declaro que Él vuelve el corazón de tu hijo hacia ti. Los veo tocando juntos musicalmente y los veo en un tiempo de ministración al Padre y dejándose ministrar corazón a corazón, lágrima a lágrima, lágrima a lágrima, y sanando aquellos vacíos que están en Él, que solamente tú puedes llenar, Jesús. Jesús, yo te suelto en el poder de la palabra, hacer todo lo que Papá Dios ha dicho que tú puedes ser afectivamente, emocionalmente. Y declaro que toda barrera, toda catarata es soltada para poder ser en el diseño de lo que Él ha sido en ti. Te bendigo, Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos al Señor. Levante sus manos bien alto y vamos a adorar al Padre. Él es el modelo de la paternidad. Él es el modelo de misericordia. Él es el modelo de gracia. Él es el modelo de disciplina, de restauración. Él es el modelo. Y necesitamos llenarnos de Él ahora. Y yo puedo ver que corazones que están como piedras, estoy viendo una gota de agua caer sobre tu corazón. Gotas de agua, y están quebrando ese corazón, porque Él dice que Él quitará el corazón de piedra y dará un corazón de carne. Y yo puedo ver un corazón nuevo para amar, y veo que algunos están saliendo como de cárceles de prisión.
emocionales, donde no pueden decir te amo, donde no pueden acercarse y besar el rostro de su hijo o de su padre aún mismo ahora. Pero Él está viniendo con su gracia y te está sanando, te está quitando la culpa, te está quitando la condenación. Señor, ven con tu presencia y sana nuestros corazones. Tráenos a una relación correcta contigo. Toda imagen distorsionada, toda proyección que como papá has dado, el Señor le dice a algunos padres: yo te perdono, yo te perdono. Y toda culpa es quitada y todo dedo señalador es quitado. Y yo declaro tiempos de volver el corazón de padres a hijos. Veo a algunos saliendo en carro, los veo en Pance, los veo en el paraíso, los veo en parques naturales, corriendo con sus hijos, jugando con sus hijos. Los veo como mi hija me dice: papá, popóchame. Los veo abrazándose y deleitándose en tocando la cabeza de sus hijos y expresándole su afecto, su amor, porque el amor de Dios se ha derramado y el dique que la contenía se ha quebrado para que pueda fluir como un río. Así que yo hablo sanidad a tu identidad de hijo y a tu identidad como padre. Hablo seguridad. Hablo que eres un padre, que son padres que proveen, que son padres que protegen, que son padres que direccionan. Está tan fuerte la presencia de Dios que no temas llorar. No necesariamente necesitamos irnos para un encuentro. Si sientes quebrar tu corazón, tómate la libertad, porque yo puedo ver un frasco donde tus gotas de tus lágrimas son almacenadas. La Biblia dice que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Yo les bendigo y declaro Génesis, que dice que el Dios omnipotente te bendiga, te multiplique, te fructifique, hasta llegar a ser una multitud de pueblos, que haga brillar su rostro sobre ti. Declaro legado, declaro productividad, declaro identidad, y que donde vayas tú brilles en Cristo Jesús. El Señor les guarde. Feliz puente para todos.